Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, y en el programa de hoy contamos en el estudio con José Luis Gil, que es voluntario de Pueblos Unidos, una entidad hermana de Entre Culturas, y de su mano nos vamos a acercar a los centros de internamiento de extranjeros, más conocidos como CIES, y a las condiciones que sufren las personas internadas en ellos. Pero os voy a contar algo sobre José Luis. Es ingeniero de telecomunicaciones, tiene 63 años, ha estado involucrado en diferentes proyectos sociales durante muchos años, lleva ya 6 años como voluntario con Pueblos Unidos visitando las CIES y Pueblos Unidos, para recordarlos, realiza una labor de intervención a través de la acogida, la atención jurídica y el acompañamiento en programas de acogida residencial, formación para la inserción laboral, promoción de empleo digno. Eso es lo que hacen los dos centros Pueblos Unidos y Padre Rubio en el Madrid. Además de los programas de atención directa que realizan acciones de sensibilización, incidencia pública, investigación, publicaciones y sobre todo acompañar, servir y defender la causa de personas, familias y grupos de migrantes. ¿Lo he dicho bien, José Luis? Sí, perfectamente. Bueno, José Luis, lo primero de todo, ¿podrías recordar a todas las personas que nos acompañan qué es exactamente un CIE? El CIE es el Centro de Internamiento de Extranjeros. Es un lugar para facilitar la expulsión de extranjeros en situación irregular, la expulsión o la devolución, y se puede acabar internado en un CIE por un proceso de estancia regular en España. Si vienes de turista y estás más de 3 meses, ya empiezas a estar en una situación irregular que puede acabar en un internamiento en un CIE después de una orden de expulsión, o si vienes en una patera tienes una orden de devolución y acabas también internado en un CIE. El CIE no es una cárcel, no es un centro penitenciario, es solo un lugar donde la movilidad ambulatoria está limitada, pero la realidad es que se parece mucho a una cárcel. ¿Qué tipo de personas hay en estos momentos en los CIES? ¿Tú los visitas, estás con ellos? ¿Qué hay más? ¿Personas que llegan en una patera, que intentan, que llegan desde distintos lugares de África o de Asia, que intentan llegar a Europa, o personas que han entrado como turistas? La situación es sorprendente porque, a pesar de lo que pudiéramos pensar, hay un 25% están por órdenes de devolución, que viene a ser o porque han quebrado una orden de expulsión anterior, ya han sido devueltos y han intentado volver a entrar en España, o han venido en patera, y los que tienen una orden de expulsión de primeras, lo sorprendente es que hay gente que lleva 17, 20 años, 15 años en España, 13 años, que llegan a esta situación a veces por circunstancias muy diferentes, que se les va complicando la vida, no pueden renovar los permisos o no han tenido nunca permiso, y por algún tipo de incidente con la justicia acaban en el CIE. ¿Qué te motivó a ti a involucrarte como voluntario a través de Pueblos Unidos? Y primero te pregunto eso, y luego cómo fue ese contacto, tu primer contacto con esta realidad. Bueno, pues una realidad a la que permanecen ajenos la mayoría de los ciudadanos. Por mi fe, ¿no? Como seguidor de Jesús y por la comunidad en la que estoy, intentamos hacer vida a esas palabras de visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y también dice visitar a los presos, ¿no? Y no entra a valorar qué tipo de presos, ¿no? Y bueno, teníamos contacto con la inmigración, conocíamos bastantes realidades de inmigración bastante duras, y acabamos conociendo realidades de CIE, y a través de Dani Zuzquiza, que era un jesuita que estaba en el proyecto, pues nos ofreció la posibilidad de colaborar en
en este proyecto, ¿no? Y la verdad es que el primer contacto fue muy abrupto porque yo empecé a visitar CIE no como ONG, sino como familiar de interno y solo tenía un número de la persona que iba a visitar, el 328, me acuerdo perfectamente. No sabía ni el nombre, ni la nacionalidad, ni la situación, ni por qué estaba allí, nada, absolutamente. Y luego fue un chaval que vivía en Zaragoza que al final lo expulsaron después de 59 días. ¿Cómo es la vida en un CIE? La vida en un CIE es muy angustiosa porque todo el mundo que está allí solo tiene dos salidas, o la expulsión o la libertad. Y sabes que a los 60 días puedes salir, pero el trabajo de la policía, de la parte de extranjería, es ejecutar esa expulsión, esa orden de expulsión. Entonces, básicamente, están intentando conseguirte un vuelo para que tú te vayas a tu país. Para que eso se cumpla, contactan con los juzgados correspondientes donde tienes causas penales pendientes o con el juzgado que ha generado tu orden de expulsión o tu orden de internamiento, y cuando todo está conforme, ejecutan la expulsión. ¿Y quién paga el viaje de vuelta? El viaje de vuelta lo paga la policía. Eso sí, te deja, por ejemplo, yo tuve el caso de una rusa que vivía a 4.000 kilómetros de Moscú, te dejan en Moscú con 0 euros. Y en África pasa igual. Hay países muy grandes, te dejan en la capital del país. Y ahora, por ejemplo, a los marroquíes los están dejando, por ejemplo, a gente de Tetuán, los están dejando en la frontera del Ayun. Hay 1.800 kilómetros de distancia. La policía paga ese viaje, pero no se hace cargo de más. Y si te liberan aquí en España y te han traído, por ejemplo, desde Santander, desde el País Vasco, desde Galicia, desde no sé qué, cuando sales del CIE te dan 5 euros. Madre mía. ¿Cómo es el día a día de una persona en el CIE? El día a día es bastante angustioso. Luego el reglamento del CIE no está bien desarrollado. Cada CIE funciona un poco diferente. El CIE de Barcelona funciona diferente al CIE de Madrid, al CIE de Valencia. ¿Cuántos CIEs hay en España? Está Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid, Las Palmas y Tenerife. Esos son los 10 que hay actualmente. Y ahora han construido uno en Algeciras con 600 plazas que quieren inaugurar a finales de este año. La vida en el CIE, por ejemplo, en el CIE de Barcelona los internos no tienen acceso al móvil nunca. En el CIE de Valencia tienen el móvil todo el día y, por ejemplo, en el CIE de Madrid tienen el móvil de 4 a 8 de la tarde. Entonces, los internos intentan, sobre todo, solucionar su vida legal, o sea, intentar hablar con un abogado, con otro abogado, ver qué pueden hacer, cómo pueden salir, pero no hay ninguna actividad, porque aunque la policía no está preparada para ejercer funciones de custodia de internos, es la policía quien está custodiando a los internos, entonces no hay ninguna actividad prevista en el CIE para hacer nada. O sea, se levantan por la mañana pronto y están todo el día en que sin ninguna actividad. Sin ninguna actividad. Tienen un patio, salen a veces, hay una sala con una televisión. ¿Y el trato que reciben? El trato en general es correcto. El CIE es un entorno hostil, evidentemente. Es un lugar de convivencia de mucha gente y como tal hay tensión y hay violencia y a veces cuando hay peleas e incluso también los internos se separan por nacionalidades, marroquíes, latinos, y hay disputas a veces entre ellos. A veces la policía interviene y a veces nosotros pensamos que alguna vez sin medida, pero bueno, ahí es nuestra tarea también denunciar esas situaciones excepcionales que a veces se dan.
¿Hay mujeres? ¿Hay muchas mujeres en los CIES? Hay mujeres. El año pasado hubo internadas en total en España 64 mujeres, me parece. ¿En dependencias diferentes o están...? Ligeramente separadas, sí. Solamente ligeramente separadas. Sí, y tienen un módulo aparte. Y ahora, por ejemplo, en el CIE de Madrid hay 4 mujeres. Suele haber 4, 6 es lo máximo que ha habido este año. ¿Cuáles son las principales necesidades que habéis observado en los CIES? La principal necesidad de la gente a veces es entender su situación legal, porque a pesar de que España es un país muy garantista en cuanto a las leyes y tal, se dan bastantes dificultades en cuanto a entender por qué están ahí, cuál es su situación legal. Y aunque todos tienen un abogado de la orden de expulsión y un abogado de la orden de internamiento, a veces un abogado de asilo y a veces otro abogado de las causas penales, la mayoría de las veces de pago, no de pago, sino de oficio, pues les es muy difícil contactar con esos abogados. No les contestan, no tienen acceso. Lo que se podía hacer ya se hizo o no se hizo. Uno de los problemas es que cuando te generan una orden de expulsión, normalmente te mandan a tu casa, no pasa nada, a los días recibes una citación, si no haces nada, no pasa nada, pero si no presentas el recurso, eso se interpreta a nivel judicial que no has puesto mucho interés y que estás dispuesto a ser expulsado. Entonces aparece una orden de expulsión de 2020, por ejemplo, ahora, te cogen por otra cosa o te paran en la calle y entonces te generan una orden de internamiento y de ahí una expulsión. ¿Y tus tareas como voluntario en qué consisten? Básicamente y con el servicio jesuita migrante y refugiado de jesuitas de toda Europa tenemos esas 3 palabras que nos gustan mucho de acompañar, servir y defender a los internos. Eso es como la misión fundamental. Nos gustaría ser más eficientes, porque a veces no lo somos. Yo no soy abogado, la mayoría de los que visitamos no somos abogados. Tenemos recursos como jurídicos muy limitados, pero bueno, intentamos luchar, intentamos hablar con los abogados y intentar hacer lo mejor posible para los internos. Luego hay una parte importante de incidencia política. Se genera un informe a nivel anual que intentamos presentar en el Congreso de los Diputados todos los años para denunciar las situaciones de vulnerabilidad que se producen dentro de los CIES. Según tu experiencia, la de Pueblos Unidos, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que os estáis enfrentando al acompañar a personas en los CIES y cómo lo gestionáis? Hay muchos desafíos. El principal desafío que nosotros tenemos es que la persona a la que visitamos se sienta digna y ciudadano de pleno derecho, ¿no? Que no sienta que es un ciudadano de otra categoría o de otro nivel o porque esté ahí se siente minusvalorado, ¿no? ¿Reciben digamos, con agrado, con satisfacción, con esperanza vuestras visitas? Sí, en la mayoría de los casos sí. ¿O habéis sentido alguna vez algún rechazo? A veces hay gente que no vuelve a subir. O sea, ellos pueden escoger subir a la visita o no subir. Hay gente que no sube, muy pocos, ni la primera vez. Hay algunas personas que no suben. En general la gente sube y agradece bastante la visita porque es un momento de comunicación con alguien que está fuera, que está del otro lado de la mampara, porque la realidad es que nos comunicamos por un interfono con una mampara de como si fuera una cárcel, blindado y con muchas limitaciones en la comunicación, sí. A partir de todo este trabajo que realizáis, ¿cómo percibes la situación de los derechos humanos dentro de los CIES? En los CIES
hay situaciones de vulneración de derechos humanos. Pues, por ejemplo, a veces se han internado menores, o cuando excepcionalmente hemos denunciado alguna agresión de internos, esos internos misteriosamente o salen a los 4 días o son devueltos a sus países. Cuando intentamos iniciar, incluso el juzgado pone de manifiesto que ha habido una agresión. ¿Una agresión por parte de otros internos? De otros internos o de la policía. Ya. Esos internos desaparecen del mapa rápidamente. Y aunque a veces los localizamos, pues es difícil convencer a la gente que estando fuera denuncie o estando en sus países incluso denuncie, ¿no? Hay vulneraciones de derechos, sí. ¿Qué cambios habría que introducir para mejorar las condiciones de los internos? Para nosotros el principal cambio es el cierre de los CIES. En 2009 había en España internadas 17.000 personas en CIES. ¿17.000? 17.000 personas en todo un año. El año pasado solo hubo 2.000. Eso demuestra que no es una herramienta necesaria, incluso cuando la inmigración ha ido a más. Nosotros creemos que a veces se mantiene como herramienta de miedo, de provocar inquietud. Sabes que está ahí, que puedes acabar en el CIE. Y hay otras formas de expulsión. O sea, las expulsiones que se están realizando en España no únicamente se realizan desde el CIE. Si te detienen en una comisaría y en 72 horas te pueden expulsar. Entonces, este es un sistema que genera mucho dolor, porque además del 100% de los internos en CIE, solo son expulsados el 50% finalmente. ¿Y el otro 50%? Puesto en libertad. Porque pueden arreglar... Por ineficacia de la policía, a veces, incapacidad de asignarle vuelo, porque el juez lo libera, porque tiene arraigo, porque se demuestra que tiene circunstancias personales que realmente no le deberían haber internado. ¿Qué experiencia te ha impactado más durante este voluntariado que llevas a cabo en los CIE? ¿De una persona concreta? De lo que tú quieras. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Bueno, he conocido casos realmente sangrantes. Algunos de enfermedad mental. Es un tema muy delicado. Gente que entra con incapacidad de comunicación, que no sabes cómo un juez ha podido meter a esa persona ahí. Y que la propia policía reconoce que esta persona está enferma. Y con un informe médico, por ejemplo, el informe médico le voy a llamar Juan, un colombiano. Este colombiano, por ejemplo, decía epilepsia generalizada, atrofia cerebral y trastorno adaptativo con síntomas emocionales mixtos, incapacidad pendiente de evaluación. Este chico, toda su familia ya estaba nacionalizada española, llevaba 25 años en España. Él por estos problemas se había criado con la abuela. La abuela lo crió hasta que ella murió en COVID en 2021. En 2021, claro, lo tuvieron que enviar a España ya con la familia. Vino y como no consiguió todavía el arraigo, pues al final acabó expulsado. ¿Por qué acabó expulsado? Porque este hombre se ponía violento y un día la hermana, como se puso muy violento, pensó que la mejor idea era llamar a la policía para que le defendiera, para que le parara. Llamó a la policía y a partir de ahí se genera la bola, y la bola es que ha acabado en Colombia. Bueno, ha vuelto a Colombia. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por tu trabajo y sobre todo por ponernos ante una realidad como es la de los CIE, que yo creo que a veces la sociedad vive un poco de espaldas a estas realidades. Y muchas gracias por tu trabajo y el de todos los que acudís ahí. Y a todos ustedes, pues nos volvemos a encontrar la próxima semana. Voces por una causa.
el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.